La primera unidad, teoría de la probabilidad, y lo primero que vamos a ver son algunos conceptos que necesitamos y que se van a utilizar en toda la materia. Primero, el concepto de experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento cuyo resultado depende del azar. Yo no sé lo que va a ocurrir. Hay experimentos que son deterministas. Por ejemplo, si yo coloco agua sobre el fuego y sé que cuando llegue a determinada temperatura yo sé que va a hervir el agua. Ese experimento no es aleatorio porque no depende del azar. En cambio, si yo tiro un dado, no sé qué número va a salir. Sé que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pero no sé con antelación lo que va a ocurrir. Por ejemplo, tirar una moneda y ver si sale cara o seca. Son todos experimentos aleatorios. Acá tenemos algunos ejemplos. Para el experimento vamos a utilizar la letra E mayúscula. Por ejemplo, E1, arrojar un dado y ver el número que sale. Antes de tirarlo no sé qué número va a salir, ¿sí? Pero sé los posibles resultados. Sacar una manzana de un cajón y pesarla. Tirar una moneda 2 veces y ver si salen caras o secas. Elegir un número al azar en el intervalo 10 y 20, inclusive ambos, ¿no? O sea, el 10 y el 20. Bueno, son todos experimentos aleatorios. Otro concepto es el de espacio muestral. El espacio muestral está formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Para espacio muestral vamos a usar la letra S mayúscula. Por ejemplo, si observamos el experimento 1, que era arrojar un dado y ver el número que sale, el espacio muestral es el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es discreto porque el recorrido es finito y es numerable. En cambio, el 2, sacar una manzana de un cajón y pesarla. Ahí no puedo yo enumerar todos los resultados, porque no sé cuánto va a pesar. Sé que va a ser un número real mayor que 0, ¿sí? Porque va a pesar el peso es un número positivo y mayor que 0, pero no sé cuál va a ser. Entonces acá tenemos un espacio muestral que es continuo, cuyo recorrido es infinito y no es numerable, porque el peso de una manzana puede ser un número irracional, por más de que yo tenga el instrumento de pesado no utilice números irracionales, en realidad lo es. Yo puedo pesar una manzana y que su peso, por ejemplo, sea raíz cuadrada, no sé, de 101, un número irracional. Por eso el espacio muestral es continuo, el recorrido es infinito y es no numerable. No numerable significa que no se puede poner en correspondencia con el conjunto de los números reales. Vamos al espacio muestral 3 del experimento 3. El experimento 3 era tirar una moneda 2 veces y ver si salen caras o secas. Entonces, ¿qué puede suceder? Que las 2 veces, la primera vez que la tire salga cara y la segunda cara. La primera cara y la segunda seca, la primera seca y la segunda cara, o las 2 secas. Es un espacio muestral discreto porque tiene 4 elementos. Fíjense que cara y seca en realidad de la moneda se escriben las dos con C, pero vamos a usar la S para seca y la C para cara cuando tengamos que escribir el espacio muestral. Tenemos 4 opciones. Yo estoy tirando la moneda 2 veces y las 2 opciones son cara y seca, me importa el orden y se pueden repetir, son variaciones con repetición de 2 elementos en 2 lugares, por eso tengo 4 elementos en el espacio muestral discreto. Y el último espacio, acá sería S4, porque es el experimento 4, que era elegir un número al azar entre 10 y 20, lo escribimos como todos los x pertenecientes a los reales, tal que 10 menor o igual que x menor o igual que 20, y bueno, y es un espacio muestral continuo. O sea que tenemos espacios muestrales finitos y espacios muestrales infinitos.
Vamos a otro concepto, que es el de suceso, evento o también acontecimiento, son sinónimos. Un suceso o un evento es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si tomo el experimento 1, que era tirar un dado, y el espacio muestral 1, que tiene los números del 1 al 6, un suceso puede ser obtener un número par, es decir, obtener un número par al tirar el dado. ¿Y cuáles son los elementos 2, 4 y 6 de este subconjunto? ¿Sí? Para los eventos vamos a usar letras también de imprenta mayúscula, A, B, C, etc. No vamos a usar la letra E porque es experimento, ni la S que corresponde a espacio muestral. Por ejemplo, para el segundo experimento, que era sacar una manzana y pesarla, un suceso puede ser sacar una manzana cuyo peso sea superior a 150 gramos. Y entonces acá lo tenemos definido por comprensión el conjunto, no por extensión. Es decir, cuando los espacios muestrales son discretos, los conjuntos se pueden definir por extensión. Cuando son continuos, por comprensión. Con respecto al tercero, el suceso puede ser sacar una cara y una seca. Y tengo dos opciones, cara seca, seca cara. Por ejemplo, puedo definir otros sucesos, ¿no? Con respecto al último, elegir un número mayor que 15. Y acá lo tenemos definido por comprensión. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios para pensar. Si tomamos el experimento 1, indica los elementos del suceso E obtener un divisor de 6. Piensen, ¿cuáles serían los divisores de 6 en un dado? El 1, el 2, el 3 y el 6. Para el experimento 2, sacar una manzana cuyo peso sea inferior a 300 gramos. Lo tenemos que definir por comprensión. Para el experimento 3, obtener los dos tiros iguales. Los dos tiros iguales, ¿qué elementos tendrían? Cara a cara o seca a seca. Piensen en el experimento que consiste en tirar una moneda 3 veces. Indica todos los elementos del espacio muestral. Si tiro una moneda 3 veces, los elementos van a ser cara o seca. Tengo dos elementos que se pueden repetir hasta 3 veces, o sea, tengo 2 al cubo, 8 ternas que armar. Tienen que armar 8 ternas en este experimento. Bueno, vamos ahora sí al concepto de probabilidad. Bueno, ustedes todos los días o seguramente mirarán constantemente el pronóstico cuando dice que la probabilidad de que llueva es del 50%. Ustedes van a decir, y bueno, mitad y mitad, tengo mitad de probabilidad de que llueva y mitad de probabilidad que no llueva. ¿Qué significa eso? Eso es un dato que está basado en la estadística, es decir, de 1000 días en los que se están dando todas las condiciones climáticas que hoy se están dando, en 500 días llovió y en 500 días no llovió. Si la probabilidad me dice que es del 70%, me está diciendo que en 700 de los 1000 días llovió y en 300 no llovió. ¿Me puede decir el 100%? 100% es que ya está lloviendo, es que seguro va a llover. Nunca puedo decir que la probabilidad sea del 100%. Lo puedo decir cuando ya ocurrió. A lo sumo voy a decir el 99,99%, ¿sí? O sea, porque es un suceso seguro. ¿Puedo decir que la probabilidad es 0? Sí, puede valer 0 cuando algo no va a ocurrir, pero tengo que estar seguro de que eso no ocurra, más si está basado en evidencia estadística. Los datos basados en evidencia estadística nunca puedo decir 0% o 100%, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se redondea, ¿no es cierto? Porque la evidencia estadística siempre se va a ir modificando. Si a mí me dicen
que la eficacia de una vacuna es del 70%, es que hasta ahora es del 70 o del 75%. Tengo que seguir esperando nuevos datos. A medida que tenga más datos de la población, ese dato puede seguir así o se puede modificar hacia abajo o hacia arriba. Entonces ahí tenemos un concepto de probabilidad basado en datos, en la estadística, que sería la definición empírica de probabilidad. Es decir, un experimento aleatorio que se repite muchas veces, la cantidad de veces es n mayúscula, en las mismas condiciones, y anotamos cuántas veces ocurre n minúscula un determinado suceso A. Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso puede calcularse como el cociente entre n minúscula y n mayúscula. Por ejemplo, si yo tomé los datos de 1000 días con las mismas condiciones climáticas, mi n mayúscula sería 1000. De esos 1000 días, en 700 llovió, mi n minúscula sería 700 y la probabilidad me daría 0,7. Se anota P entre paréntesis A y eso se lee probabilidad de que ocurra el suceso A. Acá tenemos otro ejemplo. Si queremos calcular la probabilidad de que un equipo de fútbol A le gane a otro B, tendríamos que saber cuántas veces jugaron, n mayúscula, y de ellas en cuántas, n minúscula, ganó A. Si jugaron 200 veces y A ganó 150 veces, acá faltó colocar 150 veces, la probabilidad de que A gane va a ser 150 sobre 200, 0,75. Bien, y es lo que yo les decía, esta probabilidad puede modificarse con los nuevos partidos que se jueguen. O sea, la probabilidad basada en evidencia estadística se va a ir modificando. Pero también vamos a otra definición de probabilidad, la definición clásica o de Laplace, que es la que vamos a utilizar en los problemas del trabajo práctico número 2. Dice, si tiramos un dado normal significa que el dado no está cargado, que todos los números, cada una de las caras tiene la misma probabilidad de salir, que no tiene más peso de un lado que de otro. ¿Cómo puedo saber si un dado está cargado? Y tengo que tirarlo muchas veces, no sé, 600 veces. Y si no está cargado, se supone que cada número va a salir cerca de 100 veces. Si en cambio yo lo tiro muchas veces y sale mucho más, hay un número que sale con mucha más frecuencia que los demás, el dado no está bien construido, no es normal. Entonces, si tiramos un dado normal, por ejemplo, la probabilidad de que salga cada número es un sexto, ¿sí? Porque tengo el n mayúscula sería 6 y mi n minúscula sería 1. La probabilidad de que salga un número par, ¿cuántos números pares tenemos? 3 sobre un total de 6 es 3 sextos, un sexto. La probabilidad de que salga un divisor de 6, divisores de 6 tenemos 4, 1, 2, 3 y 6. 4 sextos, o sea 2 tercios. Si tiro una moneda normal que no está cargada, ¿qué probabilidad tengo de que salga cara? Un medio. Y de que salga seca, también un medio. Entonces, vamos a la definición, tal cual la definió Laplace, probabilidad. La probabilidad de que ocurra un suceso A asociado a un experimento aleatorio E es el cociente entre el número de casos favorables a A y el número de casos posible de E, siempre que todos los casos sean equiprobables. Es decir, si la moneda está cargada o el dado está cargado, esta definición no la puedo usar. Después vamos a ver qué sucede en esos casos. Y vamos a los ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 números iguales al tirar un dado 3 veces? Bueno, en todos los problemas de probabilidad, aunque son muy cortitos, es importante analizar, primero, cuál es el experimento y cuál es el suceso al cual quiero calcularle la probabilidad. Entonces, el experimento acá sería tirar un dado 3 veces. Escribimos algunos casos posibles, yo los puse: 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 6, etc.
Fíjense que tengo ternas, o sea, tengo 3 lugares. Me importa el orden, porque 1, 2, 3 no es lo mismo que 3, 2, 1. ¿Sí? Porque 1, 2, 3 significa que la primera vez que tiré el dado salió un 1, la segunda vez un 2 y la tercera vez un 3. Si pongo 3, 2, 1 es que la primera vez salió 3, la segunda 2 y la tercera vez 1. Me importa el orden. Puedo repetir los elementos. Me puede salir 4, 4, 4. Entonces son variaciones con repetición de 6 elementos en 3 lugares. O sea que nuestro experimento aleatorio tiene 216 casos posibles. No voy a escribir el espacio muestral porque tendría que escribir 216 ternas. Lo que me interesa es saber cuántos elementos tiene ese espacio muestral, es decir, el número de casos posibles de ese experimento. Me interesa eso. Es finito, ¿sí? Y discreto. Entonces, ¿el suceso cuál era? Obtener 3 números iguales. ¿Cuáles son los casos que puedo tener? Acá sí los puedo escribir. 6 casos favorables, ¿ven? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 y 3-6. 6 casos favorables. Los cuento directamente. Entonces, una vez que tengo el experimento, la cantidad de casos posibles del experimento, que son 216, tengo el suceso y la cantidad de casos favorables, que son 6, calculo la probabilidad. La probabilidad de que ocurra va a ser 6 sobre 216, o sea, 1 en 36. La probabilidad nunca me puede dar un número mayor que 1, ¿no? Vamos a otro ejemplo, dice. En una urna hay 5 bolillas verdes y 5 rojas. Se sacan 4 bolillas al azar. Y tengo que calcular 3 probabilidades distintas. Entonces, el experimento es el mismo, sacar 4 bolillas al azar de un total de 10. No me importa el orden, siempre que saco bolillas el orden no me importa. Entonces, los casos posibles van a ser combinaciones de 10 en 4, o sea, 210. Ahora analizo los sucesos. En el primero es sacar 2 bolillas de cada color. ¿Sí? Entonces, si tengo 5 verdes y 5 rojas, quiere decir 2 verdes y 2 rojas. Analizo ese experimento. 2 verdes elegidas entre ¿cuántas? Entre 5. Y 2 rojas elegidas entre 5. Entonces, calculo la probabilidad de A. En el denominador, que son los casos posibles, combinaciones de 10 en 4, que ya vimos que es 210. En el numerador, que son los casos favorables para la probabilidad que me piden calcular. 2 verdes serían combinaciones de 5 en 2, por combinaciones de 5 en 2. Acuérdense que el I era una multiplicación. Esto me da 100 sobre 210. Si quieren lo pueden simplificar y pasar a número decimal. En el punto B, la probabilidad de sacar todas rojas, o sea, las 4 rojas me pide. ¿Y cuántas tengo rojas? 5, o sea que casos posibles son combinaciones de 5 en 4. Entonces la probabilidad de que ocurra el suceso B es 5 sobre 210. El punto C, sacar una roja y 3 verdes. Entonces, la probabilidad de que ocurra C, en el denominador tengo los casos posibles siempre, combinaciones de 10 en 4. En el numerador tendría una roja, sería combinaciones de 5 en 1, que es 5, por combinaciones de 5 en 3. Y esto me da 50 sobre 210. Bueno, acá para que recuerden que cuando saco bolillas o cartas no me importa el orden. Son combinaciones y cuando coloquialmente digo y, multiplico. Que fue el caso del punto A que decía 2 verdes y 2 rojas, y acá sacar una roja y 3 verdes. Vamos a otro ejemplo. Se tira una moneda 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras y una seca? Primero el experimento aleatorio, tirar una moneda 3 veces.
Ya vimos que son 8 casos, variaciones con repetición de 2 en 3. Puedo escribir el espacio muestral porque tiene 8 ternas, que salgan las 3 caras, la primera cara, la segunda cara y la tercera seca, etcétera, ¿no? Y ahí tengo las 8 ternas. Y el suceso era que salgan 2 caras y una seca. Del espacio muestral cuento en cuántos casos tengo 2 caras y una seca. En este y en este. Es decir, tengo 3 casos sobre un total de 8. Esto me da 3/8. Tengan en cuenta que tirar una moneda 3 veces es lo mismo que tirar 3 monedas. Siempre van a ser 8 casos. Lo mismo en tiradas de dados. Tirar un dado 5 veces es lo mismo que tirar 5 dados. Y siempre son variaciones con repetición, para monedas y para dados. Para cartas y bolillas no me importa el orden, no se pueden repetir, son combinaciones. Bueno, con estos conceptos que vimos hoy, que son simples, ya van a poder resolver ejercicios. Entonces les dejo ejercicios para que piensen y resuelvan. Tienen las respuestas, pero yo después también, antes de que termine la semana, les voy a adjuntar las soluciones para que ustedes puedan corregir antes de entregar. Pero es importante que se sienten a pensar los problemas. Pueden hacerlo de manera grupal o lo pueden hacer de manera individual. Si la tarea la hicieron de manera grupal, la entrega a cada uno y me indican los grupos en los que trabajaron. Bueno, espero que la clase haya quedado clara y no tengan dudas. Hasta el próximo lunes. El lunes sí ya realizamos un encuentro por Meet para ver cómo van con los ejercicios y qué dudas surgieron. Bueno, hasta la próxima, chicos.